¿cómo es que un libro como este, La parábola de los talentos, un libro hermoso de Octavia Butler, llega a mi mesa? A veces nos preguntamos, no, hacemos pocas preguntas respecto a cómo es que pasa desde la idea de un autor y esa escritura a poder llegar a la librería o en el caso de la venta por internet, llegar directamente a mi puerta. Bueno, para eso hay todo un engranaje, un camino del libro y uno de esos protagonistas en nuestro país y también en Argentina es la empresa de servicios editoriales Big Sur, que yo soy muy fan, entonces me pareció muy interesante invitar a su director, Hernán Rosso, a contarnos un poco cómo es que trabaja Big Sur y cómo funciona un poco esta cadena del libro que a veces a los lectores nos resulta un poco misteriosa. Hernán, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, muchas gracias por este espacio y por este entusiasmo. Bueno, sí, bueno, quienes no amamos los libros, de verdad, estamos muy agradecidos de que haya gente que hace el trabajo, ¿no? Porque hay un montón, hay un camino largo Muy entre largo. un escritor, una escritora que tiene una idea y que logra llegar hasta una editorial a publicar y luego para que esos libros lleguen hasta acá. E incluso en el caso chileno, yo sé que ustedes trabajan con varias editoriales locales pequeñas y notables, digamos que yo también soy muy fan de gente como Banda Propia o como Alquimia o como La Pollera o como Montacerdo, que un trabajo es ya seleccionar los libros, editarlos, trabajar sobre el objeto mismo y otro trabajo grande es que lleguen finalmente a librerías y a los lectores y lectoras. ¿Cómo partió Big Sur, Exactamente. Hernán? Bueno, Big Sur básicamente es gente como tú, Antonella, apasionados por los libros. Ese es el equipo, ese soy yo. Realmente me reflejo mucho en lo que decís y con mi socio Pablo Brown somos básicamente eso, dos amantes de los libros que hace varios años estamos metidos en esta industria, cada uno desde su lado, pero teníamos una amistad previa a que cada uno esté en esta industria y allá por el 2018 yo estaba viviendo en Santiago de Chile, Pablo Brown, que es el dueño de la librería Eterna Cadencia, la editorial de Eterna Cadencia, eh, fue invitado a la Filsa, cuando todavía había Filsa, y fuimos a cenar, porque como te decía, somos amigos hace tiempo, y apasionadamente en la charla se dio que vimos un par de oportunidades o de cosas que no estaban funcionando tan bien o que podían funcionar mejor o que nos interesaba a nosotros meternos en ese métier para ver cómo nos iba. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos esa noche? Que fue la noche que nace Big Sur. Vimos principalmente dos grandes movimientos. Por un lado, una infinidad o una gran cantidad de editoriales nuevas, como las que acabas de nombrar tú, en todos los países de Latinoamérica y en España, editoriales que también son llamadas independientes, que son proyectos pequeños, pero que tienen una altísima calidad de contenido, de edición, de selección, de curatoría, de catálogo. Y lo que veíamos ahí era que la mayoría de estas editoriales no tenían nada que envidiarle a un gran grupo editorial. Yo trabajé más de 10 años en Penguin Random House, con lo cual tenía experiencia en el tema. Veíamos que estas editoriales no tenían nada que envidiarle a los grandes grupos a nivel editorial, ¿ok? A nivel edición de un libro, selección de autores, selección de catálogos, prensa, difusión de lo que hacían. Pero que, obviamente, por tamaño, les faltaba todo el resto que hace a una operación de negocio en el libro, que básicamente es la colocación, la distribución, el almacenamiento, la cobranza, la comunicación en gran escala. Y en paralelo también veíamos otro gran tema, que es que históricamente los autores latinoamericanos, para que se conozcan entre países hermanos, primero tenían que ser validados por España. ¿Okay? Un Zambra, si no era editado por Anagrama, por ahí no llegaba a la Argentina o a México o a Perú. Y ¡Ay, que el maldito neocolonialismo! Seguimos yo ahí. creo que es una... Sí, y es un tema también del negocio, ¿ok? Entonces, veíamos que
que en esta época de redes sociales, en donde si yo soy fanático de un autor peruano, lo sigo en redes y me entero de todo lo que hace, pero después no consigo su libro si no fue validado por España, veíamos que ahí habían cambiado los tiempos, pero no había cambiado la industria, ¿ok? Seguían siendo proyectos muy locales y que no tenían un alcance regional o no tenían la capacidad de abrirse nuevos mercados. Bueno, en esos dos análisis son los que dan nacimiento a Big Sur. Con Pablo nos propusimos montar una estructura que pueda darle este servicio de gestión a todos estos editores. Y teníamos el lema de editores a editar, ¿no? Porque un editor pequeño o mediano, ya a esta altura muchos son medianos, como los que tú nombraste, esa pasión y ese talento que tienen para editar, para hacer la portada, para ver el diseño de un libro, para elegir al autor, para corregir y llevar esa obra que le lleva al autor al mejor puerto posible, combinar ese trabajo con elaborar guías de despacho, facturar, manejar una operación logística de entrega, saber cuántos libros tienen que ir a cada librería, negociar con los libreros o con las cadenas de librería, se les hacía realmente muy, muy difícil y hasta a veces incompatible. Entonces, básicamente armamos una estructura para poder darle a estos editores ese alcance, un alcance dentro de cada país, de norte a sur, en el caso de Chile, para todo el país, para también estar en las cadenas como Feria Chilena y Antártica, para poder contar con una comunicación fuerte y la intención era dejar que estos editores brillaran en lo que más o mejor sabían hacer, ¿no? Que era ser editores. Y toda la parte del negocio, tomarla nosotros. Esto estuvo, la verdad que fue muy duro, pero más que muy duro, mucho trabajo, pero se logró. Y se dio una cosa muy particular entre Argentina y Chile, de la cual yo estoy muy orgulloso, porque claramente después de 7 años de vivir allá, siento que gran parte de mi corazón es chileno, y se dio un puente entre Argentina y Chile muy, pero muy, muy interesante. En Argentina distribuimos alrededor de 15 sellos editoriales chilenos, como UDP, Pollera, Alquimia, Montacerdos, Overol, Banda Propia, Zaposcat. La verdad que y se han vendido y muy bien. La verdad que en esa época llenar camiones de libros y que crucen la cordillera, la gente nos veía como locos y un poco locos estábamos, pero ha funcionado. Ya 3 años después, estos sellos son reconocidos en Argentina. Muchos de ellos ya tienen hasta gente trabajando aquí, haciéndole las redes sociales y todo, y de hecho ya se empezó hace unos meses a producir localmente algunas tiradas ya más importantes de libros de sellos chilenos en Argentina. Y viceversa, lo que pasa que tal vez los sellos argentinos en Chile eran un poco más comunes, pero para nada era común ver en las librerías argentinas sellos chilenos con continuidad, con una sensación de que están y se quedarán, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros al representarlos es que reponemos, trabajamos sobre cada catálogo. Entonces el librero de Argentina sabe que si necesita un libro de La Pollera, se lo tiene que pedir a Big Sur y que lo va a tener, sea como sea, tarde o temprano. Si lo tiene, se lo entrega en 48 horas. Si no, vendrá en el próximo embarque, pero que La Pollera llegó a quedarse a la Argentina, ¿no? Ese sería el concepto. Claro, y además, ¿sabes qué me pasa, mierda, con esta lógica, ¿no? Es que una de las cosas que ha pasado con esta idea de las grandes
casas editoriales que de alguna manera fueron comiéndose a las marcas más pequeñas, ¿no? Y hoy día tenemos a Tusquets, o Anagrama, o Six Barral, que son parte, ¿cierto?, de un caso del Grupo Planeta, en otro caso de Random House, Penguin, es que ahí uno siente, yo no sé si será tan así, esta es mi impresión como lectora, ¿no?, que se pierde esa tremenda diversidad que existía en el mundo editorial por la aparición de tener distintas miradas, trabajando distintos catálogos, que es un poco lo que uno ve en el catálogo de Big Sur. Está esa tremenda diversidad de miradas y la impresión que uno puede tener es que muchas de esas editoriales o muchas editoriales pequeñas se pierden en el trabajo logístico porque no se pueden dedicar al trabajo editorial. Entonces es tan importante que haya Exactamente. gente como ustedes que hace la pega de intermediación para mantener sano un poco este mundo, ¿no?, este sistema. Sí, y la verdad es que claramente la importancia que están teniendo hoy todas estas editoriales que maneja Big Sur o que puede manejar la Comuna también, o algunos que todavía se autodistribuyen, viene a reemplazar esa diversidad que se pierde un poco con la concentración, ¿no? Eh, la verdad es que las grandes casas editoriales igual tratan todo el tiempo de preservar la identidad de cada sello con el que trabajan, pero obviamente algo en el camino se puede perder. Lo mismo, entonces, esa diversidad la vienen a ocupar estos nuevos sellos. Tusquets y Anagrama hace 40 años eran sellos independientes y pequeños y Claro, se estaban construyendo. ¿Okay? Anagrama se mantiene independiente, en Chile es distribuido por Random House, pero solamente en sí. Chile, y distribuido, no ha sido comprado. Y de hecho, Herralde busca una asociación con Feltrinelli antes que venderla. Obviamente Ujú. es hoy la gran joya que queda en el mercado editorial como para ser comprada, pero se mantuvo en esa independencia, por así decirlo. Claro, la independencia es importante porque también la independencia te permite riesgo. Cuando uno piensa y habla de mercado editorial, por supuesto, hay una idea de negocio que está detrás, que por supuesto tiene sentido, porque hay que sustentar esto finalmente, y los escritores y toda la cadena de trabajadores y trabajadoras del mundo del libro necesita sostenerse, pero también es como, bueno, pero ¿dónde aparece el juego, no? Y dónde aparece la posibilidad de encontrarse con cosas nuevas. Y de hecho, una de las razones por las que yo soy fan de Big Sur tiene que ver con dos libros que tengo aquí sobre mi mesa. Uno es con el trabajo que traen desde México de Perla Ediciones. Nosotros conversamos con Perla, con la creadora de este sello Con desde México, Gwendolyn, que es total. maravilloso este sello. Y bueno, el otro que estábamos conversando con Hernán antes de partir la entrevista es lo que hace Capitán Swing, que acá tengo la novedad de Big Sur en Chile, por lo menos, que es este libro de la gran escritora de ciencia ficción Octavia Butler. Y de ahí, desde ahí preguntarte, porque estábamos hablando de la relación Chile-Argentina, pero estos libros vienen de muchísimo más lejos, ¿no? Cuéntanos también lo que Exactamente. está haciendo Big Sur en ese sentido. Bueno, la verdad es que el objetivo final de Big Sur es tener editores de habla hispana de todos lados, ¿no? De la mayor cantidad de países posibles, los que tengan una voz que querramos amplificar. Pero claramente España y México son dos grandes superpotencias editoriales, y esta misma escena que se da con los Alquimia y los Montacerdos en Chile, se da en España con Las Afueras, con Capitán Swing, con Malas Tierras, se da en México con Grano de Sal, con Almadía, con Trilce, con Perla. Y, y la verdad es que en el mundo editorial, esto que, así como te decía que somos iguales a ti en lo que es la pasión, es algo que nos iguala a todos en el mundo editorial. Entonces, los que tenemos varios años en esto, armamos una red de contactos, de relaciones y de reputaciones que te van llevando de un lado a otro, ¿no? Cuando uno va a las ferias o algo. Gwendolyn Perla fue compañera de trabajo, fue colega mía de trabajo, los dos somos ex Random, con Blanca Carbonero de Capitán Swing, llegamos por otro lado, pero ella es hija del fundador de una gran distribuidora española que se llama UDL. Entonces es como que uno nos va juntando, ¿no? El viento nos va arrimando y nos va juntando, y cuando sale algo interesante, ahí está el olfato del editor, ¿no? De poder reconocer si tal o cual sello, tal o cual catálogo tienen algo realmente importante que decir o un espacio que ocupar en este amplísimo mundo de la edición
y de la diversidad, como tú decías. Entonces, claramente hay que tener un olfato editorial para poder percibir cuando un sello es de calidad, cuando un editor está bien rumbeado, o por lo menos cuando digo bien rumbeado para el criterio de cada uno, ¿no? No voy a ser absolutista. Pero la verdad es que hemos logrado de estos 4 países, Argentina, Chile, México y España, una muy linda selección de editoriales para poder tener en las librerías chilenas. Claro, y además pensando, a mí me pasa, Hernán, y aquí auditores y auditoras probablemente lo sospechan, ¿no? A mí a principio de mes me llegan todas las novedades de las distintas editoriales y yo espero con especial colmillo largo las que, las que vienen desde Big Sur, porque sé que van a ser 6 o 7, pero son todas realmente muy bien seleccionadas y por eso también yo quería conversar contigo, porque hay también esa búsqueda de traer cosas además de destacar lo chileno, que por supuesto acá tenemos como una vía mucho más directa de traer cosas de afuera que a mí me parecen muy notables. Por ejemplo, esta también es una novedad de agosto, que es El arte de beber de Vicent Obsopoeo, que es un libro del siglo XVI que fue recientemente reeditado por Cohen, que también tiene esta belleza, que es Exacto. inteligencia artificial, que es un ensayo sobre una exploración filosófica sobre el futuro de la mente y la conciencia de Susana Schneider. Y claro, también lo digo a propósito de que mostrar que lo de ustedes no es solamente literatura de ficción contemporánea, sino que hay una búsqueda por temas y por autores y por sellos que están entregando una mirada interesante desde los libros en distintos ámbitos. Exactamente, y Cohen es el mejor ejemplo, porque es el que está un poco bien en ese límite literario. Nosotros tenemos ficción literaria, no ficción literaria, como, en donde Capitán Swing es el mejor ejemplo, y Cohen, que va por diferentes tópicos, pero siempre con mucha calidad y con una mirada muy actual. Entonces, realmente nos gustó. Y ahí vuelvo al rol del editor. Cohen está hecho por Eva Conguil y Fernanda, que son 2 editoras de primerísimo nivel, con pasado en Salamandra. Eva hoy dirige Anagrama. Entonces, son gente que vos conocés y sabés la calidad que tienen cuando emprenden. Entonces te da una seguridad en cómo trabajar con ellos. Y ahora, en Chile, estamos lanzando algunos sellos infantiles que tienen la misma característica, ¿no? O sea, son nuevos, son innovadores, son de calidad, que ese es el filtro más importante. Entonces, por ejemplo, este mes pasado llegó a las librerías chilenas un sello que se llama Ralenti, un sello argentino, que es muy joven, debe tener menos de 3 años y ha sido una bomba. ¿Y por qué? Por el talento de sus 2 editoras, ¿ok? Joana D'Alessio, que es una de las editoras, viene del cine, se junta con Violeta Nettinger, que es editora infantil de Alfaguara de muchos años, y crean este sello en particular. Entonces uno sabe quién es quién y cómo hacen lo que hacen y trata de apostar por ellos también, ¿no? Uh -huh. Entonces Sí, se dan estas cosas. Hernán, ahí aparecen dos cosas que me parecen interesantes como para ir cerrando la entrevista, ¿no? Uno, que cuando tú vas contando tu propia historia y la de tu socio y la de quienes están detrás de varios de estos sellos editoriales, pequeños o medianos, que si todos me dices vienen como de las grandes, así como empresas, ¿cierto? Los grandes conglomerados editoriales, pero de alguna manera dicen, sí, todo bien con eso, fantástico, lo he aprendido, lo que sea, pero qué rico poder tener este camino paralelo en donde puedo hacer cosas más personales, más de vanguardia, más jugadas probablemente, con menos presión Exactamente. comercial, y ahí aparece lo que aparecen en estos sellos, ¿no? Por ejemplo, este que quería mostrarlo también porque me pareció fascinante, que es Travesía por los mares del cosmos, nuestro hogar al universo, de Hélène Courtois, que está editado por Grano de Sal de México, que también llegó el mes pasado Sí. por Big Sur. Y la otra cosa que a mí me parece importante y que también por eso yo quería remarcar y celebrar el trabajo de Big Sur es que
seguramente a la gente le pasa cuando entra a una librería. Sabemos que quienes escuchan este programa y Radio Universidad de Chile son entusiastas lectores y lectoras, y a mí me pasa, especialmente en Buenos Aires, que paso más en librerías que acá, que uno entra y es como que se abruma, y uno dice, ¡ah, hay tantas cosas buenas para leer, cómo me guío, ¿no? Y claro, hay algunos sellos editoriales que a uno sabe que son marcas de garantía, y uno sabe que si es Coan o en el caso chileno, ¿cierto? Capitán Swing, que yo soy muy fan de lo que hacen, o Perla, lo que está haciendo Gwendoline es muy, muy notable. Uno dice, ok, yo no conozco a este autor, pero sé que estos editores o estas editoras saben lo que hacen, ¿no? Pero me Sí. parece muy notable poder decir también que hay distribuidores como Big Sur que también saben lo que hacen y hacen este mapeo por lo que está sucediendo en el mundo editorial de Hispanoamérica para poder escoger para nosotros y decir, ¿saben qué? Esto deberían estarlo leyendo. Viene de México, Exactamente. viene de España, viene de Argentina, pero en Chile debería estarse leyendo porque vale la pena. Así que desde ahí, Hernán, te Sí. doy muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias a ti, Antonella. La verdad que tus palabras me dan muchísima alegría y orgullo. ¿Mm? Es el trabajo de un equipo muy lindo que tenemos allá en Chile, en Argentina, pero desde Rocío, Judy, Diego, Pupo, Lorena y Maribel. Nada, respiran libros, y laten libros y laten literatura, entonces yo creo que eso se nota, y por eso estos comentarios que te estoy muy agradecido. Por supuesto, el amor por los libros es contagioso y entre ahí ñoños del libro nos encontramos. Así que les dejamos entonces la recomendación de que sigan a Big Sur en sus redes sociales, en su página web. También ahí mismo, si ustedes que nos están escuchando tienen una editorial, tienen un proyecto y quisieran contactarse con ellos, bueno, también están ahí todos sus contactos para que puedan hablar y ahí ponerse de acuerdo y quizás soñar juntos, llevar más libros hermosos al mundo. Hernán Rosso, director de Big Sur, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a vos, Antonella. Y con esto cerramos el programa de hoy. Mañana volvemos, mañana sábado volvemos a hacer la República de las Letras a las 21. Recuerden que este mes estamos dedicados a leer la propuesta constitucional con detalle, un libro muy importante, así que estamos haciendo estos programas especiales. Y a las 8 yo tengo cuestión de gustos. Recuerden que seguimos con nuestro ciclo de entrevistas a escritores y escritoras sub 40 dedicados a la ciencia ficción, así que no se lo pueden perder. Y el semáforo regresa el lunes a las 10. Que estén muy bien. Chau.